Bienvenidos al debate bíblico en Green Screen entre el pastor evangélico Eduardo Gutiérrez y el predicador católico Rafael Díaz. Este debate será llevado a cabo con respeto y de manera ordenada. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos que nos visitan en tu canal cristiano reflexionesdelpastor.com. Bienvenidos a esta serie de debates que vamos a hacer con la ayuda del Green Screen. Vamos a comprender esto. Realmente estas personas que vamos a ver por aquí atrás, por aquí atrás, realmente no están allí. Vamos a usar el Green Screen para poner un video sobre el otro y así poder hacer un montaje. Ahora, todas las declaraciones de ellos y todas las afirmaciones de ellos son reales y van a ser reales porque las pueden constatar ustedes mismos en los canales de ellos. Aquí no se va a agregar ninguna palabra ni nada por el estilo. Simplemente vamos a traer los videos de ellos y vamos a poner sus declaraciones y luego yo las voy a rebatir para que sea algo un poco más interactivo, pero vuelvo y repito, estas personas no están aquí atrás, ¿ok? Lo que están son sus videos con sus declaraciones y sus afirmaciones, todo bien fidedigno y todo bien real, lo pueden ir y comprobar en el canal de ellos. Pues bienvenidos a este debate y creo en Dios que lo van a disfrutar muchísimo y va a ser de gran edificación. Pero por favor, no te lo quedes para ti solo, compártelo con otros, háblale a tus amigos de estos debates que se están haciendo aquí, compártelo en los grupos de Facebook, compártelo en Twitter, en Instagram, en Google Plus, en otros canales de YouTube. Si tienes un canal de YouTube y quieres apoyarnos, pues sube un promocional de estos debates que se están haciendo e invita a los visitantes, a los que vean tus videos, a visitarnos y a participar en estos debates, porque al fin y al cabo todo es para honra y para gloria de Dios. Bien, vamos a entrar de lleno ya al debate y vamos a dejarle al moderador que entonces comience el debate. Moderador, el tiempo es suyo. Rafael Díaz, haga uso de su tiempo. Bendiciones en el nombre de Jesús. Te saluda aquí tu hermano y servidor en Cristo, Rafael Díaz, predicador católico y misionero. ¿Es bíblico el purgatorio? Dicen los protestantes que no. Dicen que esto es un invento de la Iglesia Católica. Algo que tenemos que tener muy en claro es que Apocalipsis capítulo 21 versículo 27, ¿qué dice la Escritura? Que nada impuro entra al cielo. ¿Puede morir un hombre puro? Por supuesto que no. Y nada impuro entrará al cielo. El purgatorio en sí, podríamos decirlo, es algo escatológico. Te pongo un ejemplo de lo que es el purgatorio. Tú rompiste el vidrio de tu vecino. Tu vecino te perdona, pero tienes que repararlo. Vas a tener que pagarlo a pesar de que te perdonó. Pastor Eduardo Gutiérrez, haga uso de su tiempo. Gracias, moderador, por darme la palabra. Bien, primeramente vamos a comenzar diciendo que esta afirmación que está haciendo Rafael, de que Dios es como el vecino que le rompes la ventana y que Él te perdona, pero que tienes que pagar la ventana, es una total blasfemia y un total engaño, una total falacia. ¿Por qué razón? Porque esto contradice toda la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice que el Señor no se acordará más de los pecados. No se acordará más. El acta de decreto que había en nuestra contra ya no existe, fue destruida. Cristo pagó por nosotros. Amigo católico que me escucha y hermano en Cristo, si nosotros en verdad tuviéramos que pagar por nuestros pecados, entonces el sacrificio de Cristo fue en vano, fue por gusto.
Esa es en primera, y en segunda, no hay manera que nosotros podamos pagarle a Dios. ¿Por qué razón? Porque el estándar de Dios es demasiado alto. Es demasiado alto. Vamos a tomar un ejemplo de un padre que sea muy recto, muy recto, muy recto. Y un padre que es moderado. Cuando un hijo falla, es muy fácil que el hijo pueda reparar las cosas si su padre es un padre moderado. Pero si su padre es un padre recto, es muy difícil porque el estándar del padre es muy alto. ¿Cuánto más es el estándar de un Dios perfecto, todopoderoso y eterno? Dice la palabra del Señor: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Cómo podemos ser perfectos? Es imposible. Ahora, es claro que el sufrimiento y el castigo no perfecciona a nadie. ¿Por qué razón? Porque la perfección proviene del arrepentimiento y de la convicción. Y el sufrimiento no te lleva a eso. ¿Por qué? Porque en el supuesto purgatorio ya no existe el cuerpo. Y el cuerpo es el que lleva el pecado. Entonces, no hay manera de que el cuerpo se pueda arrepentir del pecado que hizo, porque simplemente el cuerpo no existe. No existe. ¿De qué serviría ese sacrificio? No serviría absolutamente de nada. Pero aunque sirviera de algo, esto contradice por completo toda la Escritura. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el Señor siempre nos dice que Él no nos paga conforme a nuestras obras. Dios es un Dios misericordioso y piadoso, grande en misericordia, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, mas no dará por inocente al malvado. Y fíjense que la palabra dice malvado, pero dice, ¿qué es el malvado? Es el hombre inicuo, es el hombre que no conoce a Dios. Ahora, dice que Él perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Cuando Dios perdona, se borra el pecado. Dios no es alguien que perdona, Rafael, con hipocresía, como tal vez tú lo haces. Yo te comprendo, Rafael, que tú tengas temor de que Dios se acuerde de tus pecados, y se acuerda, te aseguro que se acuerda. ¿Por qué razón? Porque aún no eres cristiano. Aún tu nombre no está escrito en el libro de la vida, no le has entregado tu corazón a Cristo. Y por lo tanto es claro, Rafael, que le tengas miedo a la muerte y que tengas temor a ir a un purgatorio. ¿Por qué razón? Porque no hay seguridad de salvación en ti. No existe la seguridad de la salvación. El católico no tiene seguridad de su salvación, porque el que da la seguridad de la salvación es Cristo. El Espíritu le dice a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Ahora, si no somos hijos de Dios, nuestro espíritu lo siente. Y eso es lo que te sucede, Rafael. Tú eres un simple religioso, más nada que eso, pero no eres un hijo de Dios. Aún no le has entregado tu corazón a Cristo. Y por eso sientes que Dios te perdona tan solo de boca para afuera, pero que tú tienes que pagar por tus pecados. Ciertamente tienes que pagar por tus pecados, pero la mala noticia, Rafael, es que por los pecados se paga en el infierno y de ahí no se sale. Así que yo no te recomiendo que busques la vía de pagar por tus pecados, porque esa vía no tiene salvación y no tiene un final feliz. Hay otra vía que es Jesucristo, hay otro camino que es Jesucristo, en el cual hay perdón de pecados, hay redención y no hay más juicio. ¿Por qué razón? Porque la misericordia vence al juicio. Cristo dijo en la cruz antes de morir: consumado es, la obra ha sido terminada. El decreto, Rafael, que había en nuestra contra, en contra de los hijos de Dios, de lo que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, no como una religión impuesta, no como una tradición, sino como una relación con Dios, una relación personal,
que no tiene que ver organización, ni institución, ni iglesia, porque la salvación es netamente y específicamente personal. Cuando realmente ese Cristo vivo es recibido en el corazón, Rafael, Dios no se acuerda más de nuestros pecados. Eso es una blasfemia lo que dices. Comparar a Dios con el vecino que se acuerda de los pecados. Comparar a Dios con el vecino que realmente no tiene una misericordia sincera porque también es un pecador. No, Rafael, no. Vamos a ir a otro punto que pones, que es un punto aún peor o similar. Tú dices, Rafael, que nada impuro entrará al cielo. Eso es cierto, pero nada impuro puede entrar al cielo, porque cuando la persona muere, claro, en esto te disculpo, y te disculpo ¿por qué? Porque yo sé que esto posiblemente no se estudia en los cursos católicos que a ti te dan, que es puro catecismo y poca Biblia. Amén. Sé que te has leído la Biblia, porque la mencionas ahí versos, pero eso es una lectura intelectual, no es un estudio espiritual. El pecado, Rafael, va en la carne, no en el alma. La carne es la que comete el pecado, no el alma. Si el alma cometiera pecado, entonces los niños no tuvieran la entrada al cielo. ¿Por qué razón? Porque el alma está desde que la persona nace. Pero los niños, Jesús dijo, de los tales es el reino de los cielos. ¿Por qué razón? Porque aún no han pecado. Entonces el pecado, Rafael, está en la carne y se comete en la carne. Y eso lo dice claramente la Escritura. La Escritura dice que el Espíritu siempre está dispuesto, mas la carne no. Y que la carne no puede obedecer a Dios. ¿Por qué razón? Porque el pecado está en la carne. Y la carne, Rafael, no entra al cielo. Cuando un hijo de Dios muere y va al cielo, no va en carne y hueso. Porque en carne y hueso nadie ha entrado al cielo sino solo Jesucristo. Amén. Entonces, tu argumento de entrar al cielo, lo impuro, es absolutamente erróneo como tal. Porque sí, nada impuro entra al cielo, pero cuando la persona muere, lo impuro, lo terrenal, lo pecaminoso, queda en este mundo. Tienes que comprender, Rafael, que cuando la Biblia dice el alma que pecare, esta morirá, se está refiriendo no a que el alma es la que comete el pecado, sino que ella es un todo con el hombre, es decir, paga conjuntamente por lo que hace la carne. Pero el alma como tal no tiene pecado. Como mismo, ¿de dónde viene el pecado que nosotros tenemos? Viene del corazón, viene de la carne, viene de los pensamientos. ¿Qué dice la palabra del Señor? Porque del corazón, es decir, no del alma, no de algo espiritual, de algo carnal, de algo terrenal. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Mateos capítulo 15. Gloria sea al Señor. Amén. Entonces, ¿de dónde proviene el pecado? El pecado proviene de la carne. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que nosotros somos tentados conforme a nuestra propia concupiscencia. Amén. Entonces, la palabra del Señor en su todo nos explica claramente, Rafael, que el pecado va en la carne y no en el alma. Porque el alma, Rafael, desciende de Dios y viene de Dios, y en Dios no hay pecado. El cuerpo proviene de este mundo, Cuando nosotros caímos de la gracia en el jardín del Edén, Dios maldijo el cuerpo, no maldijo el alma. Todos los castigos fueron contra el cuerpo, porque todos los pecados
provenían del cuerpo, provenían de la carne, de la propia concupiscencia de Eva y de Adán. Así que ese argumento tuyo de que nada impuro entra al cielo, en su argumentación misma es absurdo, porque es claro que nada impuro entra al cielo, pero no hay manera que lo impuro entre al cielo. ¿Por qué razón? Porque el impuro va a quedar en esta tierra, porque Dios dijo: del polvo fuiste tomado y al polvo volverás. Así que espero que comprendas de que este argumento no tiene base ninguna, y continuamos al próximo argumento. Moderador, el tiempo es suyo. Rafael Díaz, haga uso de su tiempo. Veamos algunos textos que nos muestran claramente el purgatorio en la Escritura. Y para eso vemos Mateo capítulo 5, versículos del 22 al 26. Mira lo que dice la Santa Escritura. Pero yo les digo que todo aquel que se irrita contra su hermano será condenado por el tribunal, y todo aquel que lo insulta será castigado por el Sanedrín, y el que lo maldice será condenado a la gehenna de fuego. Por lo tanto, si al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda ante el altar, ve a reconciliarte con tu hermano, y solo entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Trata de llegar enseguida a un acuerdo con tu adversario mientras vas caminando con él, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te pongan preso. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Hasta que hayas pagado el último centavo, saldrás de allí. ¿Y cuál de allí? No puede ser la gehenna, no puede ser el fuego de la gehenna. ¿Por qué? Porque el fuego de la gehenna es el infierno, y del infierno no puede haber reparación de nada. No saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Y diría cualquier protestante por allí no está hablando de una cárcel espiritual, sino física. Ay, Dios mío. Cuando tu pastor quiere diezmos, te inventa lo que sea, con tal de que no te vayas. Pastor Eduardo Gutiérrez, haga uso de su tiempo. Gracias, moderador, pero creo que voy a tener que pedir unas disculpas, moderador. Creo que me confundí de debate. No se estaba debatiendo aquí sobre el purgatorio, porque el pasaje que trajo Rafael Díaz a este debate no tiene nada que ver con el purgatorio. Yo pienso, moderador, que el que está confundido es Rafael. Pienso que él fue el que se confundió de debate. Así que yo voy a seguir en este, que es el debate sobre el purgatorio. Vamos a ver qué tiene que ver el pasaje que trae Rafael sobre el purgatorio. Absolutamente nada. Esto es el padre de las falacias. El padre de las falacias de este hombre. A ver, vamos a leer el pasaje. Dice: oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Porque ponte de acuerdo con tu adversario. Esto es bien importante. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Gloria sea al Señor. Amén. Bien, vamos a ver primeramente que este pasaje que ha traído el amigo Rafael no tiene nada que ver con el purgatorio. Claramente y muy claramente, el Señor está hablando simplemente de ponerse de acuerdo con el prójimo.
es decir, con el prójimo de este mundo. Él comienza diciendo de ponerse de acuerdo con el hermano. Cualquiera que tenga algo contra el hermano, deje la ofrenda en el altar, vaya y reconcíliese. Y luego entonces también está hablando de ponerse de acuerdo con los adversarios, es decir, con las personas que no tienes una amistad en este mundo. Y Dios quiere evitarte el problema, es decir, Él no te va a librar si tú eres una persona problemática. Él no te va a librar si tú eres una persona que buscas problemas con tus enemigos. Él te va a librar si tú amas a tus enemigos. ¿Por qué razón? Porque amando a tus enemigos, entonces estás siguiendo la doctrina cristiana y estás cumpliendo la escritura. Pero si tú eres alguien que no te pones de acuerdo con tu enemigo, necesitas saber que si un problema pasa y ese enemigo te lleva a la cárcel porque tú tienes problema con él, haces uso de la violencia, de cualquier cosa, y vas a parar a la cárcel, no te va a sacar Dios de allí. No te va a sacar Dios de allí. ¿Por qué razón? Porque tú has violentado la doctrina cristiana. Y la doctrina cristiana es una doctrina de amor. No es una doctrina de odio, ni es una doctrina de violencia. Es una doctrina de amor. Si tú violentas esa doctrina, Dios no te va a librar del castigo del juez. Pero está hablando netamente y completamente de las cosas de este mundo. Ahora, vamos a ponernos en la idea de que está hablando de algo espiritual. Rafael, si está hablando de algo espiritual, estás metiendo en graves problemas a los católicos. ¿Por qué razón? Yo te doy un consejo, Rafael. Lee la escritura. Lee la escritura, porque parece que tú la hablas sin leerla. No sé si buscas en algún manual de apologética católica o buscas en la concordancia o algo por el estilo, porque parece que tú no estás leyendo lo que dice la escritura. Mira lo que dice la escritura. Ponte de acuerdo con tu adversario. A ver, Rafael, repite conmigo, amigo católico que me escuchas, que estás escuchando este debate, que seguro que está bien interesante, la gloria sea al Señor. Repite conmigo, amigo católico, adversario. Repítelo otra vez, adversario. Una tercera vez, adversario. ¿Quién es, suponiendo que está hablando de algo espiritual? ¿Quién es el adversario espiritual del cristiano? ¿Quién es? Es el diablo. ¿Qué está queriendo decir la Biblia? Que tú te pongas de acuerdo con el diablo. No, eso no quiere decir la Biblia, eso lo está queriendo decir Rafael. Rafael está enseñando a los católicos, porque los cristianos no recibimos este tipo de enseñanza que invita a ponernos de acuerdo con el adversario de nuestras almas. Rafael, tú estás enseñando al pueblo católico a ponerse de acuerdo con el diablo. Porque, a ver, dime, ¿quién es el adversario de los cristianos? Si tú estás hablando de algo espiritual, ¿quién es el adversario de los cristianos? ¿Quién es? Es el diablo. ¿Quién entonces te va a llevar a la alguacil y al juez? Imaginemos que entonces Dios, porque si lo vemos entonces por la parte que estás hablando, la parte legal, vamos a hablarlo por la parte legal que dice, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez. ¿Quién te va a entregar al juez? Primeramente, ¿quién es el juez? Si hablamos de algo espiritual, el juez es Dios. ¿Cómo el adversario te va a entregar a Dios? ¿Cómo? La palabra de Dios dice que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Cómo es posible que el adversario, que espiritualmente está hablando del diablo, conforme a tu interpretación muy privada, ustedes dicen que nosotros usamos la interpretación privada, lo cual es un completo error. Jamás nosotros predicamos la interpretación privada de la Biblia, por todo el contrario. La interpretación de la Biblia es solamente potestad del Espíritu Santo.
Amén. Más bien, predicamos la lectura de la palabra y el estudio de ella, no la interpretación. Son dos cosas muy distintas y muy diferentes. Ok, ahora, tú estás haciendo una absurda y ridícula interpretación privada, propia y personal de la Escritura. Si el adversario entonces es una persona, suponiendo que, claro que tú no quieres hablar que es el diablo, pero es lo que estás hablando. Ahora, suponiendo que tú dices, no, yo no quiero decir que es el diablo, es una persona, ok. ¿Cómo esa persona te va a entregar al juez? ¿Quién es el juez? El juez es Dios. El juez es Dios. Ahora, el juez te entrega al alguacil. ¿Quién es el alguacil? Tú dices que es espiritual lo que está hablando la Escritura. Tú dices que está hablando del plano espiritual. Tú dices que está hablando después de la muerte. Bien, si el juez es Dios, porque la palabra de Dios lo dice, que Él es el justo juez, amén. Si Dios es el juez, ¿quién es el alguacil? Entonces, una persona de este mundo puede llevarte a ti ante Dios, entregarte a Dios, y entonces Dios te entrega un alguacil, y el alguacil entonces, que es el alguacil, un ángel que te va y te echa en el purgatorio. Esto es ridículo. Esto es más que ridículo. Esto no tiene esto no tiene ni pie ni cabeza. Primeramente, si está hablando aquí de algo espiritual, entonces el adversario del cristiano es el diablo. Entonces, tú estás queriendo decir que las personas, que los católicos, deben de ponerse de acuerdo con el diablo. ¿Estás tú de acuerdo con el diablo? Es una pregunta, porque si tú crees eso, porque es imposible que un hombre de este mundo te lleve ante Dios. Hablando de la segunda parte, por si acaso dices que estás hablando que es un hombre de este mundo, un hombre de este mundo no te puede llevar a ti ante Dios. Porque él está tanto en este mundo, en este plano terrenal, como a los católicos que tú le estás tratando de enseñar eso. ¿Qué tiene que ver? Has buscado un pasaje que no tiene nada que ver con el purgatorio. Nada que ver. ¿Por qué razón? Porque el adversario es una persona de este mundo, el juez es una persona de este mundo, el alguacil es una persona de este mundo, y la cárcel es la cárcel ahí del downtown, ahí de tu ciudad. Más nada que eso. La cárcel ahí de Los Ángeles. Amén. Porque ya te digo que si estuviera hablando la palabra de manera espiritual, primeramente, no hay manera de que una persona de este mundo te lleve ante Dios. Así que el adversario tiene que ser un adversario espiritual para que te pueda llevar ante Dios. ¿Quién es el adversario espiritual? ¿Quién es? Es el diablo. Por ejemplo, este sería el evento de Job, en que el diablo acusa a Job delante de Dios, pero jamás la palabra de Dios dice, o Dios le dice a Job, Job, ponte de acuerdo con el diablo para que él no te lleve a donde estoy yo, para que él no te acuse delante de mí. Job, ponte de acuerdo con el diablo. Puras falacias, puras mentiras, puras mentiras. Yo he llegado a la conclusión, Rafael, que tú no respetas a la audiencia católica. Tú piensas que un católico es tan ingenuo para no ir y leer la Escritura y saber que esto no tiene nada que ver con el purgatorio. Está hablando todo el pasaje, está hablando del plano humano, del plano natural. Primero está hablando de que el cristiano que tiene que ponerse de acuerdo con su hermano. El creyente tiene que ponerse de acuerdo con su hermano y también tiene que ponerse de acuerdo con su adversario, con su enemigo. ¿Por qué razón? Porque el que ama a quien le ama, pues qué premio lleva. Pero cuando amas también al enemigo, cuando tienes paz con tus hermanos, qué premio llevas. Pero cuando tienes paz también con tus enemigos, entonces eres un cristiano.
eres un seguidor de la doctrina de Cristo. Simplemente eso es lo que está hablando este pasaje. Amigo católico, yo creo que tú tienes la suficiente inteligencia para saber que este personaje llamado Rafael Díaz es un completo estafador. Este hombre, si él fuera evangélico, él fuera un Cash Luna, vaya, porque en la iglesia evangélica también hay gente como esta. No te vayas a pensar que nada más que es en la iglesia católica. No, en la iglesia evangélica también hay personajes como este Rafael. Idénticos a este Rafael. Hay. Idénticos. Si este hombre, que ahora debe andar por aquí atrás, por aquí, debe andar por aquí. Si este hombre fuera evangélico, fuera Cash Luna. Porque este hombre es un estafador. Este hombre está viviendo de los católicos. Viviendo, los está explotando vilmente. Vilmente, porque lo invitan a predicar y entonces vive a lo mejor una vida bastante buena. De una manera u otra, este hombre es un estafador. Un estafador. ¿Por qué razón? Aquí te lo estoy probando. Este pasaje no tiene nada que ver con el purgatorio. Lo que está hablando es que seas un hombre de paz. Jesús, todo lo que está hablando aquí es que sea un hombre de paz. Dice el primero, el verso 21 dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra sus hermanos. Jesús aquí está hablando de la ira. Jesús aquí está hablando de que seas un hombre de paz con tus hermanos y también con tus adversarios. Porque si eres un hombre de ira, si eres un hombre que no eres un hombre de paz, si eres un hombre que te gusta la contienda, si tienes problemas con tu adversario, dice el Señor que no te va a librar. Vas a ir a parar a la cárcel, como hay muchos creyentes también allá adentro. Que Dios quiere que todos se hayan arrepentido. ¿Por qué razón? Porque el Señor nos manda a ser hombres de paz, no hombres de ira. Así, ¿de qué está hablando Dios aquí? Del hombre de ira y el hombre de paz, haciendo diferencia entre ambos. Poniendo la diferencia, discerniendo cuál es el hombre de Dios y cuál no es el hombre de Dios. El hombre de Dios es un hombre de paz. Porque el fruto del Espíritu Santo es mansedumbre, es amor, es templanza, dominio propio. Y hay que amar a los hermanos y también amar a los enemigos. Puras falacias. Puras falacias. Moderador, es tu tiempo. Rafael Díaz, haga uso de su tiempo. Veamos lo que dice también Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, versículos 31 al 32. Escucha lo que dice aquí la Escritura. Y por eso les digo que todo pecado o blasfemia se les perdonará a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que hable contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en este mundo ni en el futuro. No se perdonará ni en este mundo ni en el futuro. ¿Cuál será ese mundo futuro? Porque aquí claramente vemos que la blasfemia al Espíritu Santo no se perdona ni en este mundo ni en el futuro. O sea que si hay pecados que se perdonan, tanto aquí como en el mundo futuro. El único que no se perdona ni en este mundo ni en el futuro es la blasfemia al Espíritu Santo. ¿Cuál es ese mundo futuro? El cielo, mentira, porque en el cielo no puede haber perdón de pecados, allí solamente hay salvación. Falta que digan en el infierno, donde solo hay condenación. Hasta el día de hoy a mí ningún protestante me ha podido decir dónde es ese mundo futuro. Veamos lo que dice el apóstol Pablo también, Primera de Corintios, capítulo 3, versículos del 13 al 16. Escucha lo que dice el apóstol. La obra de cada uno aparecerá tal como es la obra, no la fe, la obra, porque una fe sin obras es muerta. La obra de cada uno aparecerá tal como es, porque el día del juicio que se revelará por medio del fuego, la pondrá de manifiesto.
y el fuego probará la calidad de la obra de cada uno. Si la obra construida sobre el fundamento resiste la prueba, el que la hizo recibirá la recompensa. Si la obra es consumida, se perderá. Sin embargo, su autor se salvará como quien se libra del fuego. Se salvará como quien se libra del fuego. Aquí claramente el apóstol nos enseña que hay un juicio no solamente final, sino particular. Y hay imperfecciones aquí que tienen que ser quemadas. Por lo tanto, el apóstol nos está hablando aquí de una purificación, de un juicio de purificación. Pastor Eduardo Gutiérrez, haga uso de su tiempo. Amigo católico, espero que me des la buena noticia de que esta vez sí te diste cuenta de las falacias que él está argumentando en esta ocasión. Pero de todas maneras vamos a estudiar este pasaje. Vamos a estudiar este pasaje, estos dos pasajes. Él trae ahora como argumentación Mateos capítulo 12, versos 31 y 32 y 1 Corintios 3, versos del 13 al 16. Vamos a comenzar por Mateos 12, versos 31 y 32. Dice la escritura, lo voy a leer en versión católica para que no haya diferentes versiones entre lo que él habla y lo que yo hablo. Pero yo les recomiendo siempre que lean la versión Reina de Valera 1960, porque para mí es la más fidedigna de todas las versiones que están en nuestra mano leer. Pero vamos a leerlo esta vez en versión católica. Dice: por eso les digo que Dios perdonará a los hombres todos los pecados y todo lo malo que digan, pero no les perdonará que con sus palabras ofendan al Espíritu Santo. Dios perdonará incluso a aquel que diga algo contra el Hijo del Hombre, pero el que hable contra el Espíritu Santo no lo perdonará ni en este mundo, ni en el mundo presente, ni en el venidero. Repito esta frase: no lo perdonará ni en el mundo presente ni en el venidero. Gloria sea al Señor. Bien, primeramente la argumentación tuya, Rafael, es completamente absurda. Porque primero el purgatorio no existe. Vamos a entrar en eso y que tú también sabes. Ahora, si existiera, no es un mundo. No es un mundo. Porque cuando habla de mundo, habla de vida. Tiene que haber vida. Repite conmigo, Rafael: vida. Cuando la persona muere, si fuera al purgatorio, no es un mundo. Porque mundo es relativo de vida. El que se muere, muerto está. Es decir, no puede haber un mundo en la muerte. La muerte es muerte. Está el infierno, pero en el infierno las personas no están vivas. El infierno no es un mundo. Mundo es este. Ahora, ¿cuál es el otro mundo? Es la vida eterna. Tú dices, no digas que en el cielo, porque en el cielo no hay perdón de pecados, sino solo salvación. Bien, esto te lo dejo pasar también porque yo sé que los cursos que tú has estudiado es puro catecismo y no has estudiado la Biblia ni has estudiado escatología. Ok. Bien, una cosa es el cielo y otra muy diferente es la vida eterna. ¿Por qué razón? Porque en la vida eterna entran todos, justos e injustos, porque todos van a resucitar. Unos vamos a resucitar para gloria, que somos los hijos de Dios, y los otros van a resucitar para condenación y juicio, que son todos aquellos que sus nombres no están escritos en el libro de la vida. Es decir, que no tienen a Jesucristo en su corazón, no son salvos. Cuando Dios resucite a todos los muertos, que la palabra de Dios dice que el Hades dará a sus muertos y el mar dará a sus muertos, es decir, cuando todos resuciten, va a haber un juicio. Va a haber un juicio. En ese juicio es claro que todos van a decir perdón, perdón. Como dice el Señor, en aquel día me dirán,
En tu nombre hicimos milagros y echamos fuera demonios. Y yo les diré, aléjense de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Es decir, que las personas van a pedir perdón en ese juicio por todos sus pecados. Pero Dios no los va a perdonar. ¿Por qué no los va a perdonar? Porque han pecado contra el Espíritu Santo. Es decir, ese pecado no va a tener perdón. Claro, en ese momento, en aquel momento, es decir, luego de la resurrección, ningún pecado tiene perdón. No solo ese. Ahora, los demás sí tienen perdón en esta vida, en este mundo, en este siglo. Si lo leemos en versión de la Reina de Valera, dice en este siglo o en el venidero. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre los pecados y el pecado del Espíritu Santo? La diferencia es sencilla. En la vida eterna, luego de la resurrección, que es el nuevo mundo. Amén. Porque cuando Dios resucite a los seres humanos, a todos, ricos, pobres, grandes, pequeños, todos van a resucitar. Ese es el nuevo mundo, porque es una nueva vida y esa vida es eterna, ya no va a haber más muerte. La palabra de Dios dice, lo dice bien claro, léete el libro Rafael de Apocalipsis, el que le llaman ustedes el libro de Revelaciones, creo. ¿Ok? Entonces, cuando todos resuciten, todos van a ser juzgados, pero en ese juicio es un juicio de condenación a los que no tienen a Cristo. No hay perdón para ningún pecado. Ahora, en esta vida, en este mundo, sí hay perdón para todos los pecados, excepto para el pecado, para la blasfemia contra el Espíritu Santo. Para el pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo. Está claro. Es decir, que no existe otra vida sino después de la resurrección. No puede haber vida en la muerte. El mundo no puede haber en la muerte. Eso es algo absurdo. Eso es una contradicción total que tú has usado. Es decir, has usado una total falacia para defender una doctrina errónea y mentirosa, una doctrina del error, de la cual la Biblia habla, doctrina de demonios. No existe. Dice, no lo perdonará ni en el mundo presente, es decir, ni en esta vida, ni en la venidera. ¿Y cuál es la vida venidera? Yo me reí cuando tú dijiste, hasta hoy no hay ningún protestante, porque tú nos llamas así porque estás equivocado, que me ha podido decir qué cosa es el mundo venidero. Rafael, porque nunca has conocido un evangélico que tenga conocimiento de la palabra. Porque con los que tú te reúnes, al igual que con los que se reúne el cura del Toro, son evangélicos que se ve a simple vista que no están preparados. Entonces, claro que no te lo van a poder decir. Cada vez que tú has argumentado contra ellos, ellos se han callado la boca. Pero si ellos supieran de la palabra, supieran de que Cristo está hablando de la vida eterna. Y tú hablas del cielo. Una cosa es el cielo y otra es la vida eterna. Porque la vida eterna, Rafael, es para todos. Unos van a vivir eternamente en el cielo y otros van a vivir eternamente en el infierno, pero todos van a vivir eternamente. La vida eterna es para todos. El cielo solo para los salvos. Por eso, claro que no va a ser en el cielo, sino va a ser en el juicio que se va a hacer luego de que los muertos resuciten. Luego de que los muertos resuciten. Vamos a probarte eso, por si acaso todavía hay algún amigo católico que no está bien seguro. Vamos a ver que la Biblia lo explica, amigo católico. Cuando nosotros los evangélicos te decimos lee la palabra, no es interprétala por tú solo. Cuando tú lees la palabra, amigo católico, te vas a dar cuenta de tantas cosas, porque la misma Biblia te dice las cosas sin tú tenerlas que interpretar. Las cosas muy profundas, las cosas escatológicas, las cosas teológicas, déjaselos a los ministros de Dios o a los cristianos que quieran someter su vida al estudio de la Escritura. Pero no es necesario interpretar cosas tan profundas. Tan solo con leer
te vas a dar cuenta de la verdad, porque la palabra de Dios dice que a los de afuera, es decir, a los que no conocen a Cristo, Dios les habla por parábolas, pero a los hijos de Dios no. A los del reino nos dio el poder de conocer el misterio del reino de Dios. Vamos a ver qué dice la Escritura. Vamos a ver qué dice la Escritura. Vamos a buscar Hebreos capítulo 6, versos 4 y 5. Porque a los que una vez recibieron la luz y saborearon el don de Dios y tuvieron parte en el Espíritu Santo y saborearon el buen mensaje de Dios y el poder del mundo venidero, si caen de nuevo ya no les puede hacer volver a Dios, ya no se les puede hacer volver a Dios. Es decir, cuando has probado el poder de la vida eterna, de la salvación, amén, es decir, el poder del mundo venidero que viene de dónde, viene de la vida eterna, de la salvación. Lo que está queriendo decir aquí es que los que saborearon la salvación, los que saben qué cosa es ser salvo, ahora, entonces, ¿qué poder saborearon? El poder del purgatorio. ¿Alguien ha saboreado el poder del purgatorio? No. Lo que saboreamos los hijos de Dios es el poder de sentirnos salvos, el poder de la salvación, el poder de la vida eterna. Ese es el mundo venidero para nosotros, los hijos de Dios. Y el mundo venidero para los perdidos es el infierno de fuego y la condenación, el lago de fuego y azufre, donde será echado el diablo, el falso profeta, la bestia, la muerte y todos los que no se hayan inscrito en el libro de la vida. Aquí lo dice claro Rafael, ¿qué cosa es el mundo venidero? Es la vida eterna. Para nosotros los hijos de Dios la salvación. Y para los que no han aceptado a Cristo, la condenación eterna. Por eso es nuestro mensaje cada día para los amigos católicos que se conviertan a Cristo. Que se conviertan a Cristo para que no vayan a este juicio. Para que no haya juicio de condenación. Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén, Rafael. Tu argumento es absolutamente absurdo, es una falacia y es falso. Y queda aprobado. Vamos a ir ahora al otro pasaje que traes, que es Primera de Corintios capítulo 3, verso 13, 14 y 15. Del 13 al 15. Perdón, dije que era del 13 al 16, pero no, es del 13 al 15. Vamos a leer. Dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aún así como por fuego. Aquí sí, Rafael, te pasaste por completo. Qué falta de respeto hacia tus oyentes. Qué falta de respeto hacia el pueblo católico, que déjame decirte, ama a Dios, porque tiene que amar a Dios. ¿Por qué razón? Porque los engañan tanto y ahí siguen teniendo fe, que me doy cuenta que realmente aman a Dios. Veo cómo me discuten, cómo tratan de, aunque no tener argumentos, seguir ahí aferrados a lo que creen. Así que no me cae duda que aman a Dios. Por eso tú los irrespetas, tú les faltas el respeto todo el tiempo. Porque solo alguien que no tenga ningún conocimiento acerca de la Escritura puede creer que Dios está hablando aquí del purgatorio. Vamos a leer más arriba, porque eso es lo que sucede contigo y con todos los estafadores, sean católicos, sean también evangélicos, porque aquí también les vamos a hablar y vamos a descubrir a los falsos predicadores del evangelio que no son evangélicos, andan encubiertos dentro de la iglesia evangélica, pero no son de nosotros.
¿Qué es lo que hacen? Siempre usan un solo verso o dos, pero no leen el pasaje y no explican a la audiencia el pasaje. La mentira, Rafael, es del diablo. ¿De veras que quieres vender tu alma por dinero, por el dinero que estás recibiendo de la Iglesia Católica o de los católicos? ¿De veras quieres vender tu alma por dinero? Dios tenga misericordia de ti. Vamos a leer el capítulo 3, porque los que son perezosos para leer la palabra nunca van a encontrar el reino de Dios. Así que, hermano en Cristo que me escucha, si amigo católico, aquí en mis videos vamos a leer la palabra y vamos a estudiarla profundamente. El que le guste los videos cortos de 1 minuto, pues se va a aburrir un poco. Pero el que quiera de verdad aprender de la palabra del Señor, con la ayuda de Dios, aquí el Espíritu Santo, no yo, porque yo soy solo el instrumento, le va a enseñar. Dice, la gloria sea a Dios siempre y solo a Él. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andan como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Amigo católico, porque ya me da pena hablar directamente con Rafael, amigo católico, y me da pena porque me da pena por él, porque es un falsante. Realmente, con el amor de Cristo lo digo, y sí me enojo porque no me gusta que engañen a los que aman a Dios. Sé que no tienen la misma fe mía, pero sé que aman a Dios y me da realmente enojo que los engañen. Ahora, en el amor de Cristo tengo que hablarle a Rafael y en el amor de Cristo tengo que hablarle a todos los católicos, porque Dios me mandó a predicar las buenas nuevas, y las buenas nuevas son buenas noticias, no malas noticias. La buena noticia es que ahora tú vas a poder entender y comprender y aprender que te habían engañado, y vas a ver cuál es el verdadero sentido de este pasaje. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que te han engañado. ¿De qué está hablando el Señor? El Señor está hablando del ministerio. Primeramente, en los Corintios había una discusión acerca de quién era el que había edificado la iglesia. Si era Pablo, que les predicó primero, o si era Apolo, que los había enseñado en el Evangelio, los había edificado. Entonces Pablo le comienza a hablar diciendo qué cosa es Pablo y qué cosa es Apolo. Verso 4, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Apolo, y el otro, yo soy de Pablo, no soy carnales. Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Corintios que eran carnales.
Dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Es decir, ni uno ni el otro somos nada, decía Pablo. Dice el 8, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Es decir, ¿de dónde viene la recompensa? Aquí lo vamos a ver en los versos que él habla. Gloria sea al Señor. En el verso 14 dice, si permaneciera en la obra de alguno. Y él dice la fe, la fe. ¿Qué fe, Rafael? Aquí no está hablando de fe, está hablando de obra ministerial. Por favor, no engañes más a la audiencia. No te lo voy a permitir en el nombre de Jesús. Voy a hacer polvo con la ayuda del Espíritu Santo cada uno de tus videos. Así que si a partir de ahora quieres hacer videos a favor de la Iglesia Católica, a menos vas a tener que hablar verdad. Porque si hablas mentiras, todos lo van a saber. De todas maneras, sé que vas a predicar una falsa doctrina, porque la Iglesia Católica está basada en una falsa doctrina. Pero al menos vas a tener que hablar verdades, porque verso tras verso voy a ir tras tus pasos, y voy a ir tras los pasos del cura del Toro, que es otro engañador, y voy a ir tras los pasos de esos supuestos mentirosos evangélicos que se han convertido al catolicismo, que eso es falso. Voy a ir verso tras los pasos de cada uno de ustedes, y los voy a desmentir con la palabra, no con mentiras. Nunca vas a oírme decir una mentira en mis videos. Aquí está hablando de obra ministerial. Ministerial, verso 8 y verso 14. Dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Dice el verso 14, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Vemos un enlace entre el verso 8 y el verso 14. Dice el 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Está hablando de edificar la congregación, de ministerio, de obra para Cristo, de almas salvadas, de almas convertidas, de iglesias levantadas, de cristianos edificados en la palabra. Dice el 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, es decir, puso la base porque fue el primero que le predicó a los corintios, y otro edifica encima, es decir, porque Apolos vino allá a darle una comida más fuerte, amén. Dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Qué está hablando? No está hablando de ninguna obra ni de fe, ni nada, está hablando de obra ministerial. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Eso le duele mucho a los católicos ese verso. No es Pedro, es Jesucristo. Y si sobre este fundamento, es decir, sobre Cristo, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, es decir, sobre Cristo hay muchos que edifican obras buenas, porque predican la palabra, predican el evangelio, pero hay otros que edifican obras malas, porque roban, porque estafan, porque engañan al pueblo de Dios. Esa obra que se haga encima del fundamento de Cristo, esa obra va a ser la que va a ser probada. Y va a ser la que Dios va a hacer manifiesta, porque la palabra de Dios dice que nada oculto que no haya de ser manifestado. Amén. Dice la obra de cada uno, está hablando de la obra ministerial, porque está hablando de edificar sobre Cristo, edificar la iglesia, edificar el pueblo de Dios. La obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará. Siempre los falsos profetas, siempre los engañadores como Rafael Díaz, siempre se descubren. Pueden correr 1 año, 2 años, 3 años, 10 años, pero llega el momento que el Espíritu Santo les dice quiénes son. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y no permite que las personas engañen a los otros. No lo permiten. Ahora hay gentes que tienen visión espiritual y quieren salvarse, tienen deseo de salvar su alma. No son religiosos fanáticos, sino son gente que aman
ser salvos, que quieren ser salvos, y esa gente se escuchan el mensaje y entienden que han sido engañados y entonces salen del error. Hay otros que no. Hay otros que les hablas y prefieren permanecer en el error por no dar el brazo a torcer. Antes yo era un ateo y cuando Dios tocó mi corazón y tuve la revelación que tuve y fui salvo, yo tenía un deseo tremendo de predicar el evangelio y yo no me sentí mal por yo haber sido ateo, por todo el contrario, yo me sentía gozoso de haber recibido al Señor. Pero algunos por orgullo, porque siempre dijeron que fueron católicos, porque hablaron mal de los evangélicos, entonces no se convierten. Yo fui a una iglesia evangélica y yo me burlé de Dios, porque después de ateo, fui un brujo. Tuve pacto con el diablo por 10 años, el Señor lo reprenda. Y fui a una iglesia evangélica y me burlé de ellos. Me burlé, eché a perder el servicio, el culto aquel lo eché a perder. Inclusive tenían como a 3 predicadores extranjeros que habían venido invitados, 3 misioneros. Y el diablo me mandó para allá y yo sin saberlo llegué allí con unos amigos también que andaban en lo mismo que yo y comenzamos a reírnos y a burlarnos. Cuando el Señor tocó mi vida en esa iglesia me convertí, en esa iglesia me bauticé, en esa iglesia comencé a estudiar la palabra para ser pastor, en esa iglesia serví a Dios y en esa iglesia Dios me humilló y yo no sentí ninguna vergüenza de declarar a Cristo, por todo el contrario, yo sentía vergüenza de mi pasado, pero no de mi presente ni de mi futuro con el Señor. Dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirás recompensa. Si la obra de alguno se quemare, ¿por qué razón? Porque no es buena, porque no hizo las cosas bien. Porque no hizo las cosas bien, él sufrirá pérdida. Es decir, no tendrá esa recompensa, no tendrá ese galardón. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Por qué? Porque si tiene a Cristo en su corazón, es salvo si pide perdón, pero pierde el galardón, pierde la recompensa que recibiremos todos los que edificamos el cuerpo de Cristo, los que sobreedificamos y trabajamos para la gloria de Dios. Todos los que servimos al Señor vamos a tener una recompensa en el cielo. Pero los que sirven falsamente van a perder esa recompensa. Aunque sí se arrepienten, van a ser salvos así como por fuego. Es decir, la candela estuvo ahí, pero casi te quema, pero te salvaste porque te arrepentiste a tiempo. Pero la recompensa la perdiste. Por eso no podemos fallarle a Dios y sabemos que somos seres humanos, pero tenemos que pedirle al Espíritu Santo todo el tiempo que tenga misericordia de nosotros y no solo que nos perdone, que no nos deje fallarle. Porque yo prefiero no fallar, no llegar a fallar, porque todos estamos propensos y estamos inclinados al mal. Amén. Y temo realmente perder mi galardón. No quiero hacerlo. No quiero perder mi galardón. Y por eso le pido a Dios que me ayude a seguir adelante día tras día, un día a la vez. Para edificar, pero no heno ni hojarasca. No edificar sobre Cristo heno ni hojarasca. Edificar oro. Llevarle al Señor almas salvadas, almas edificadas en la palabra de Dios. Eso es lo que quiero hacer. Y eso es lo que tú no quieres hacer, Rafael. Tú prefieres vender tu alma por dinero. Tú prefieres vender tu alma por dinero. Yo creo que ya de estos dos versos, de estos dos pasajes no queda más nada por hablar. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu, no yo, el Espíritu le dice a la iglesia. Moderador, es todo suyo el tiempo. Dios les bendiga. Rafael Díaz, haga uso de su tiempo. Y no olvidemos también claramente
ese texto de Segunda de Macabeos, capítulo 12, versículos del 39 al 46. ¿Qué? ¿Vas a usar los libros apócrifos, los libros deuterocanónicos que la propia iglesia apostólica, católica, apostólica y romana introdujo en su Biblia, argumentando que eran libros que tenían riqueza cultural histórica, pero que no eran parte del canon sagrado porque no eran inspirados por Dios? ¿Vas a usar esos escritos apócrifos y deuterocanónicos? No, Rafael, mejor cierra la boca, que ya este debate terminó. Espera el próximo, que viene pronto. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos en Cristo y mis amigos católicos. Espero que hayan disfrutado este video, porque esto lo hacemos para gloria y honra del Señor. Mis mayores deseos es que Dios les bendiga a todos, les ilumine el camino con salvación y con vida eterna. Recuerda compartir estos videos, porque es la única manera que otros los pueden ver. No existe otra. Yo soy uno solo, pero ustedes son incontables. Ustedes son el brazo de Dios, el brazo de Dios, el instrumento del Señor para llevarle este video a otros. Mi papel ya aquí concluyó en este video. Ahora viene el tuyo. Comparte el video, recomiéndanos y recuerda siempre suscribirte y comentar en los videos, porque eso es lo que le da cuerpo al video. Esto es un post, una publicación completa. No es solo el video, es el video más los comentarios. Todo es lo que hace que realmente haya riqueza espiritual en cada video publicado. Recuerda suscribirte siempre, porque es de la única manera que estarás al tanto de nuestros videos, y darle like también al video. Like. Que Dios les bendiga. Nos vemos en el próximo video. Este es el pastor Eduardo Gutiérrez. Los amamos a todos en el Señor, a cristianos y a católicos y a cualquier otra religión. ¿Por qué razón? Porque Dios no hace acepción de personas. Nosotros solamente cumplimos el papel que Dios nos dio de predicar el evangelio a toda criatura. Bendiciones para todos.